La historia reciente en Río Negro. Todos los martes a las 11 de la mañana. Señora violencia con ubres de petardo, palabra lanzallamas, razón criminal. La historia reciente en Río Negro. Con el doctor en historia Rubén Ángel Suárez. Señora violencia. La historia reciente en Río Negro. Todos los martes a las 11 de la mañana en el Tendal por FM Signos 90.9. Señora violencia. Y vamos a saludarlo al profesor, al doctor en historia Rubén Suárez. Hola, profe, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va todo? Muy, pero muy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Y hoy vamos a charlar de algo paralelo que ocurría mientras se estaba desarrollando la huelga de Sierra Grande, que es la gran huelga docente del año 1975. Es un hecho importante, también ha quedado perdido en los recuerdos, y lo primero que hay que decir es que existía una federación de docentes en Río Negro, pero que en junio del 74 decide pasar a llamarse UNTER, la Unión de los Trabajadores de la Educación de Río Negro. Entonces eso se constituye en un congreso en junio del 74 en San Antonio Oeste. Para ese momento estamos transitando en el gobierno de Franco. Sí. Esta organización nace, tiene unos 3.000 afiliados en ese momento. Debate si va a entrar o no en CETERA, entra en CETERA. En CETERA se está debatiendo si va a entrar a la CGT, la CETERA, en definitiva entra también a la CGT. Y es un periodo donde hay mucho debate educativo. Y esta huelga, la del 75, va a tener tres momentos importantes. Primero, lo que podemos llamar la incubación de la huelga, es decir, los meses anteriores a la huelga va a ser en octubre. Sí. Este periodo de incubación de la huelga, se expresa porque va a haber paros intermitentes. Va a haber alrededor de 13 paros entre agosto y octubre, de 48 y de 72 horas. Eso es lo que hace ir cerrando los canales de diálogo entre el gobierno y la organización sindical, nueva organización sindical. Y el tercer periodo es el paro por tiempo indeterminado, o sea, la tercera fase. Acá se inaugura una metodología también de la UNTER en cuanto a afrontar este tipo de conflictos, que es el paro por tiempo indeterminado. Eso tiene algunos inconvenientes. Los inconvenientes son de que, ahí se juega el desgaste, tanto el desgaste de la patronal como el desgaste de la organización sindical. Pero se llamó a un paro por tiempo indeterminado y la huelga va a durar entre el 7 y el 23 de octubre. Y justamente el 23 el gobernador va a reiniciar otra vez el diálogo y el 24 van a empezar las clases. Ahora, ¿qué es lo que se pedía? 16 puntos, y entre ellos están reclamos de tipo salarial, como tener un sueldo básico mínimo, la inclusión de una suma fija que desde los niveles nacionales se había otorgado y no estaba incluida en el salario provincial. Otra cosa tiene que ver con las demandas de la estructura gremial, en la nueva estructura gremial, es decir, el cobro de la cuota sindical por recibo de sueldo. Eso no estaba contemplado. ¿No estaba contemplado en la administración? Sí, claro, no estaba contemplado todavía. Eso salió posteriormente a la creación del gremio. Después se pide que se normalice la obra social. Ahí hay reclamos sobre todo con respecto a la política educativa. Por ejemplo,
en ese momento se produce el traspaso de las escuelas nacionales a la provincia. Hay que revisar todos los presupuestos de los comedores escolares y también se pide la participación del gremio en la discusión del presupuesto educativo. Tenemos que ver que estamos en un periodo de hiperinflación acá, ¿no? Después del Rodrigazo. El Rodrigazo, claro. Claro, y coincide con estas demandas y estas luchas gremiales con la gran huelga de IPASAM. El tema es que, ¿cuáles fueron las estrategias de combativas que va a exponer la UNTER? Primero va a haber una gran movilización, no obstante ser pocos afiliados, y después se va a dirimir también en la prensa regional. Va a haber muchos comunicados de parte de la UNTER y de parte del gobierno, cada uno explicando su situación. Pero desde el Estado provincial, se toman algunas medidas drásticas. Por ejemplo, se declara ilegal la huelga. Se amenaza con reemplazar a los docentes con docentes suplentes, y eso ocurre en los días finales de huelga. Y sobre todo se le va a anular la licencia gremial al único que tenía licencia gremial, que era el secretario general. Es decir, de que hay momentos álgidos, difíciles, en un conflicto gremial que dura 20 días, es decir, y bueno, y cada uno utiliza sus propios argumentos. Se llama a la cordura a los docentes, a restablecer el buen clima. Son denunciados los docentes por tratar de llevar adelante maniobras intimidatorias y divisionistas. El presidente del Consejo Provincial de Educación visita las escuelas. Hay un hecho también que tiene que ver con la Juventud Peronista de Río Negro. Hay que aclarar que la Juventud Peronista, hay dos grandes sectores de la Juventud Peronista: la Juventud Peronista de Río Negro, oficialista, y lo que se llamó en su momento la gloriosa JP, de las regionales de la Juventud Peronista, que eran los sectores de izquierda. En este caso, la Juventud Peronista de Río Negro, en los primeros momentos de huelga, va a montar un operativo, sobre todo en el Alto Valle, para que a la mañana se toque la campana en las escuelas, como una forma así de llamar a clase, y que los padres lleven a los chicos a la escuela. Lógicamente no había caso porque no había docentes, pero se trataba justamente de utilizar todos los medios que estaban al alcance. Esto va a tener después, algunas implicancias, porque va a ocurrir un hecho. El gremio docente, si bien se formaliza en junio del 74, es un proceso que empezó en distintas escuelas de la provincia a germinar esa idea de tener un gremio docente. Una de esas escuelas es la Escuela 50 de Cipolletti. Allí el director va a ser Luis Yenga. Luis Yenga, cuando se crea el gremio, va a ser el secretario general de la UNTER y va a ser secretario de Cultura de Cetera. Pero lo interesante de esto es que al día siguiente del golpe de Estado, es decir, el 25 de marzo de 1976, va a entrar un grupo armado del ejército a la Escuela 50 y prácticamente la va a destrozar. Unas semanas después, Luis Yenga es secuestrado junto a su señora y a la hermana de su señora, va a ser torturado en Neuquén y se va a tener que ir al exilio en España. Posteriormente Luis Yenga va a ser testigo en los juicios que se están haciendo en este momento. Y también, no solamente fue todo un dispositivo del ejército, sino que en los años previos, por ejemplo en el 74, el D2 de la policía de Río Negro también efectuaba tareas de vigilancia sobre el sector docente. Hay una orden del día muy interesante del 74, justamente, de octubre, donde el D2 informa que en el día de la fecha se realiza una reunión interior de la Escuela 61 de General Roca entre padres de alumnos y docentes
para tratar aparentemente, eso dice el documento oficial, Sí. el tema de falta de atención a las clases de los alumnos. Y agrega, a dicha reunión asistirán elementos ajenos al establecimiento. Ujú. Por fuentes bien informadas pudo saberse que tienen planeado no suministrar ningún tipo de información del resultado de la misma. Es decir, acá ya está en marcha la sospecha, ya está en marcha el esquema de detectar al enemigo interno y ya están en marcha todos estos dispositivos que van a eclosionar después en marzo del 70. Eso es lo que tenía para hoy, Ricardo. Ese paro de docentes finaliza en octubre, del 75, una vez que el gobernador llama a las partes y al otro día empiezan las clases. ¿Quién era el ministro de Educación de Franco en ese momento? ¿Te acordás? Me acuerdo. Ahora no. No, está bien, bueno. No, pero era no lo tengo justamente acá pensado, escrito. Pero bueno, todo es ese conflicto. Incluso hay toda una historia escrita de folclore, incomprobable, por cierto, sobre ciertas cuestiones esotéricas que nacieron con ese conflicto, que algún día lo charlamos en otro momento, ¿no? Pero, digamos, es un antes y un después ese conflicto docente en Río Negro. Exactamente, ¿no? Hubo manifestaciones, hubo también una intervención de la legislatura, hubo un periodista detenido, hubo Galo Martínez. Hubo docentes que fueron llamados interpelados por la Comisión Legislativa de Educación. En fin, hubo muchas cosas allí dentro de un escenario muy complejo, porque no hay que separar esta huelga docente de la huelga paralela de IPASAM, ¿no? Es decir, el conflicto social, político, sindical estaba en su momento más álgido para esas fechas, que son agosto, septiembre y octubre. Está. Bien, profe, un lujo como siempre. Gracias. Bueno, la idea era tratar de rescatar esto, que va a significar después toda una modalidad, ¿no? de la UTER, el paro por tiempo indeterminado, en fin, los congresos. Hoy está el rol de el rol de las seccionales. Empiezan 16 seccionales, algunas va a ser más combativas que otras, y todo esto que vemos hoy ahí tiene su punto de origen. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Déjame dedicarle este momentito de la radio a Miguel Ushua, que es un oyente tuyo. Que espera ansioso, Miguelito, los martes para escucharte. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo. Te mando un abrazo grande. Gracias, profe. Adiós. Era el profesor, doctor en historia, Rubén Suárez, hablando de la historia reciente de Río Negro. La historia reciente en Río Negro. Todos los martes a las 11 de la mañana. Señora violencia con ubres de petardo, palabra lanzallamas, razón criminal. La historia reciente en Río Negro. Con el doctor en historia Rubén Ángel Suárez. Señora violencia. La historia reciente en Río Negro. Todos los martes a las 11 de la mañana en el Tendal por FM Signos 90.9. Señora violencia.